Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del autor argentino Néstor Perlonquer. Vamos a hacer un pequeño análisis acerca de su escrito Avatares de los Muchachos de la Noche. Vamos a empezar por el autor. Este autor, Néstor, es argentino, por ende, para realizar esta investigación y para realizar su escrito, tuvo que mudarse a las calles de Brasil. Al estar radicado en la ciudad de San Pablo, pudo palpar en carne propia la experiencia de la prostitución de hombres. En este escrito habla acerca de los michés. ¿Quiénes eran los michés? Los michés eran aquellos hombres considerados supuestamente heterosexuales que se prostituían con sus clientes homosexuales a cambio de dinero, a cambio de cualquier recompensa económica. Estos michés heterosexuales siempre tenían un estereotipo de la masculinidad, de lo masculino, ¿no? Mientras más masculino era el miché, más costoso era. Entonces, el autor Néstor, en esta investigación realizada en Brasil, a través de varios relatos de estas personas que se prostituían, tuvo muchas versiones y muchas experiencias en las que hablaban que muchos lo hacían por placer, muchos por necesidad, ¿verdad? Sin embargo, había una particularidad de los michés que los se diferenciaba de los homosexuales, porque recordemos que ellos no se consideraban homosexuales, sino se consideraban heterosexuales. Por ende, tenían ciertos modos de actuar masculinos o ciertos modos de vestirse, que para ellos era ser más hombre, era ser más masculino, más fuerte. Sentía que si dominaban, eran machos, ¿no? Mientras que sea contraste con los gays, con los travestis, con los trans, que era lo contrario, ¿no? Que era lo femenino, que era lo débil. Entonces, al ser los michés masculinos, por ende la paga era un poco mayor, ¿no? Habían ciertos clientes homosexuales que pagaban a los michés para que se acuesten con ellos. Eran quienes dominaban el acto sexual. Por ende, se creían con un poder o como que esta persona que estaba pagando por sus servicios eran dominados, ¿no? Por el miché. Sin embargo, se puede decir que había ciertos casos en los que los michés iban a ser penetrados, pero este costo era más elevado. Sin embargo, se seguían considerando heterosexuales, a pesar de que tenían el concepto del que hacía el rol pasivo era lo femenino, era el débil, mientras que el que hacía el rol activo era el que dominaba, el que mandaba. Eh, Podemos entonces ver esta dicotomía que hasta en la actualidad se establece de lo que es lo masculino y qué es lo femenino. Podemos darnos cuenta de cómo hay cierta discriminación hacia lo que se considera femenino. ¿Y quién puede decir qué es lo masculino, qué es lo femenino, qué es lo de machos, qué es lo de hombre o qué es lo de mujer? Nadie lo puede decir, más que solo la persona en su pensamiento individual y cómo se identifique. Otro relato importante de este punto de
del escrito por Néstor de Avatares de los Muchachos de la Noche, habla del VIH-Sida, cómo lo relacionaron con lo homosexual, con la homosexualidad, perdón, manifestando que la enfermedad en ese entonces, la prostitución de los hombres, estaba, por decirlo así, escondido entre las sombras, pero era una realidad social que estaba pasando. Y se relacionó al VIH con los homosexuales, cuando sin embargo fueron los heterosexuales, según investigaciones, quienes promovieron también el VIH-Sida. Una realidad social, una realidad de discriminación, de conceptos masculino, femenino, lo débil, lo fuerte, lo frágil, lo macho, ¿no? Puedo concluir diciendo que este autor, Néstor Perlonger, eh, no vivió tan lejano esa realidad porque él fue un activista de la comunidad LGBTIQ+. Fue un militante de la comunidad, fue homosexual. Entonces, el escrito, esta investigación realizada en Brasil, nos hace pensar en la actualidad. Siguen los estereotipos femenino, masculino, fuerte, macho, activo, pasivo. Lamentablemente en algunos contextos aún existen. Debemos cambiar ese pensamiento. Debemos evolucionar como sociedad. Debemos ponernos a pensar que lo que he visto, que lo que hago, no tiene por qué ser etiquetado como masculino o como femenino. Cada uno como se identifique, cada uno como sea feliz, cada uno como quiera hacer y deshacer, es cuestión personal y ajena a nosotros. Y no podemos decidir ni decir quién es más fuerte o quién es más débil. Este autor argentino ha tenido mucha relevancia, ha sido también un poeta, ha escrito varios poemas, libros también como Cadáveres, que trata de una realidad social, y en este escrito de Avatares de los Muchachos de la Noche no fue la excepción. Trata una temática social actual que aún pasa. Quizás la prostitución viril puede ser un poco más oculta a la prostitución femenina, pero existe y seguirá existiendo. No solo es algo que le compete a la mujer, también existe la prostitución masculina. Muchas gracias, esta ha sido mi pequeña reseña que he podido dar de esta obra del autor y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.